entonces vamos a ver las enzimas. Las enzimas van a ser proteínas globulares, y como ya lo habíamos visto un poquito anteriormente, mencionábamos que estas enzimas van a ayudar a catalizar reacciones químicas. ¿Qué significa catalizar? Que van a ayudar a acelerar reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Es la parte más interesante, ya que si no hubiera enzimas, las reacciones que se realizan en nuestro cuerpo podrían, pues podrían tener tal vez una semana para que un sustrato se pueda convertir en un producto, ¿no? Entonces, pues sería muchísimo tiempo. Y se ha demostrado que existen enzimas que pueden acelerar reacciones hasta millones de veces dentro de nuestro cuerpo. Por lo tanto, se define que una enzima es un catalizador biológico por excelencia. Dentro de las características de las enzimas, vamos a poder nosotros conocer que, como ya lo mencioné, van a ser proteínas globulares. Entonces, por lo general, van a ser solubles en agua, se van a encontrar, van a tener un nivel cuaternario de las proteínas, van a presentar aminoácidos estructurales, ¿ok? Ustedes tal vez ya están leyendo los libros y puede ser que encuentren esta parte de residuos aminoácidicos. Eso significa que recuerden que una proteína, o en este momento que estamos hablando de enzimas, pues van a estar compuestos de aminoácidos, ¿no? Y estos aminoácidos pues hacen un enlace peptídico donde hay una molécula de agua que se expulsa. Entonces, en teoría, esos aminoácidos pues ya no están completos, por eso es que a veces le colocan como residuos aminoácidicos o residuos de aminoácidos. Pero yo quiero que sepan que son los aminoácidos que constituyen a una proteína o a una enzima. Entonces presentan residuos estructurales, son catalizadores más eficientes que se conocen en nuestro cuerpo. Y también se dice que las enzimas van a distinguirse por su especificidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que en cada enzima va a haber una molécula que se le conoce con el nombre de sustrato. Un sustrato va a ser una molécula pequeñita que va a poder unirse a esa enzima y poder generar esa catálisis enzimática para poder producir un producto. Entonces, por eso es que dice que van a ser específicos. No se preocupen, ahorita vamos a ver ejemplos para que quede más claro esta parte de especificidad enzimática. Y bueno, vamos a tener entonces todo lo que se una a una enzima, siempre que sea específico, se le va a denominar sustrato. Y todo lo que va a ser expulsado una vez que ya hizo la catálisis la enzima, se le va a conocer como producto. Otra de las características es que son reguladoras. Todas las enzimas pueden cambiar de un momento de baja actividad a una alta actividad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues que por ejemplo ahorita yo estoy en este momento, no he desayunado y sé que tengo enzimas dentro de mi boca. Algunas de las enzimas se denominan como amilasas. Estas amilasas prácticamente hacen una hidrólisis de los alimentos que yo consuma, o sea que va a estar haciendo rupturas en el alimento, ¿no? Además, obviamente, de la parte mecánica de la masticación, para poder generar el bolo alimenticio. Entonces, en este momento que yo no estoy consumiendo nada de alimento, voy a seguir manteniendo mis enzimas dentro de mi boquita, pero no van a estar haciendo ninguna actividad biológica. Sin embargo, si yo en este momento voy por un plátano y me lo empiezo a comer, pues entonces inmediatamente esa enzima que tenía una baja actividad va a empezar a activarse para ahora sí ayudar a que ese plátano pues empiece a hacer rupturas dentro de sus moléculas y que se forme el bolo alimenticio. Entonces, por eso se dice que son reguladoras. Pueden pasar de una baja actividad a una alta actividad, dependiendo las condiciones celulares o para lo que se requiera, ¿no? En este momento, otro ejemplo podría ser la inflamación. Yo ahorita voy, camino
y accidentalmente no me fijo y me caigo, ¿no? Entonces mi rodilla se empieza a hacer un proceso inflamatorio. Entonces en el momento antes de caerme tenía esas enzimas que pueden producir inflamación, pero pues no estaban activas. Sin embargo, cuando yo tengo esa parte de que me caí, va a haber ahí mecanorreceptores, sistema inmunológico y muchas cosas que van a estar participando, pero en resumen va a hacer que las enzimas responsables de la inflamación pues produzcan una actividad, ¿no? Para que se empiecen a segregar sustancias proinflamatorias. Y también otra característica fundamental de las enzimas es que van a tener un lugar específico y muy chiquito que se le denomina sitio activo. Este sitio activo tenemos que hablarlo con más claridad. Entonces, un sitio activo lo podemos definir como una porción pequeña en todo el volumen de la enzima donde se va a poder unir el sustrato. Por ejemplo, aquí tengo yo una enzima. Recuerden que las enzimas son proteínas, por eso tiene esta forma. Vean. Entonces, de toda esta enzima, resulta que aquí, en esta parte, cuando una proteína realiza lo del plegamiento, recuerden que es cuando ya vamos a tener la disposición tridimensional y saber dónde van a estar las asas, las betas, las betas plegadas, los giros y todo eso de una forma específica en la parte espacial. Bueno, pues ahí siempre que la proteína empiece a tener este tipo de estructura, va a contener una hendidura o un hoyo, donde el sustrato puede estar integrándose para poder realizar la reacción química que necesita y que se produzcan productos. Entonces, vean, en este caso el sitio activo se encuentra aquí. Independientemente que aquí tengamos más aminoácidos, si este sustrato llegara aquí, no podría tener su reacción biológica o su catálisis enzimática, ya que ahí no está el sitio activo de la proteína. Vean, si yo tuviera ahora este sustrato que se encuentra en color moradito de este lado, pues tampoco podría ser su reacción química, porque únicamente va a poder hacerla cuando se una al sitio activo. Repito, una porción pequeñita en todo el volumen de la enzima que puede presentarse como en forma de hoyo o hendidura y es el único lugar donde el sustrato puede llegar a para poder hacer su reacción bioquímica. Hay otras cosas que a veces les implementan dentro de los sitios activos, por ejemplo, que los aminoácidos que van a poder, que no van a poder conformar a este tipo de sitio activo, pues van a ser aminoácidos con secuencia lineal. O también se ha visto que algunos aminoácidos que en la mayoría de las ocasiones se han encontrado en los sitios activos, pues que lo van a estar conformando principalmente aminoácidos polares con carga positiva o negativa o aminoácidos polares sin carga. Entonces, recuerdan la arginina, la histidina, el ácido aspartigo, el ácido glutámico, la tirosina, la serina, todos esos aminoácidos se han encontrado que pueden estar formando parte del sitio activo. Aunque bueno, aquí yo les diré, de manera de los libros siempre a veces hablan de forma generalizada de lo que sucede, pero puede ser que alguna proteína en su sitio activo no tenga únicamente aminoácidos polares con carga o sin carga. En algunas ocasiones sí hay aminoácidos no polares que pueden estar interaccionando con el sustrato para que se pueda ocasionar la catálisis enzimática. Entonces, pues les dije que una de las características principales de la enzima es que van a presentar especificidad. ¿Qué quiere decir especificidad? Que van a tener una preferencia del sustrato por una enzima o una enzima hacia ciertos sustratos. Si ese sustrato no corresponde a la forma del sitio activo de la enzima, nunca se va a poder unir, ¿ok? Entonces,
Esta especificidad se puede dar por la forma del sitio activo, por los residuos del sitio activo, porque al fin de cuentas, vean, estos residuos de aminoácidos van a ser los que van a poder interactuar con el sustrato para que se haga la reacción biológica que se requiere en ese momento que haga la enzima. También puede ser por el medio electrónico del sitio activo, o sea que si hay aminoácidos polares o hay una carga negativa ahí, una carga positiva ahí, ¿qué es lo que va a estar haciendo para que haya una interacción con el sustrato? Y también por el medio electrónico del sustrato. Está bien, yo ya sé que estos aminoácidos son polares o no polares, pero pues se van a tener que unir o va a haber mayores interacciones si mi sustrato, por ejemplo, aquí tiene un oxígeno electronegativo y se encuentra con un hidrógeno de un polar con carga positiva, pues van a empezar a hacer interacciones, ¿no? Que van a ayudar a la transformación nuevamente de un sustrato hacia un producto. Veámoslo de manera gráfica y muy fácil. Entonces, a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Imaginemos que el circulito es un sustrato A, el triángulo es un sustrato B y esta forma es un sustrato C. Y estas van a ser nuestras enzimas. Estoy representando con figuras geométricas, pero ustedes ya saben que una enzima pues va a tener esta disposición. Alfa hélices, betas plegadas, asas y giros. Entonces veamos qué es lo que pasa aquí. Yo tengo a mi enzima A y tengo a mi enzima B. Entonces veamos. Resulta que este sustrato, ya les dije, es una molécula pequeñita que se va a poder unir a una enzima específicamente, ¿ok? Entonces, para que se pueda unir con la enzima, lo que necesita es que el sitio activo de la enzima tenga la forma de ese sustrato, ¿no? Y todo lo demás que dijimos, los aminoácidos puedan interactuar con el sustrato y bla, 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 ¿no? Entonces, veamos qué pasa. Resulta que este sustrato viene hacia esta enzima, pero vean qué pasa. Este sustrato no tiene la forma del sitio activo de esta enzima. Por lo tanto, aunque este sustrato llegue aquí, vean, no va a poder hacer interacción, no va a poder hacer entonces una reacción bioquímica, no va a poder acelerar la reacción bioquímica y por lo tanto no se van a obtener productos. Vean otra cosa. ¿Qué tal si ahora este sustrato se vino y se colocó en esta parte? Bueno, pues aquí veríamos que para empezar, este sustrato no se fue hacia el sitio activo. Entonces, aunque esté en esta posición, tampoco va a poder hacer una reacción biológica. Entonces, si se dan cuenta, especificidad, que el sitio activo sea de la misma forma que el sustrato. Ahora vamos a ver lo siguiente. Resulta que este sustrato, como no es específico para esta enzima, pues no se realiza la catálisis enzimática, ¿no? Entonces, se va a ir hacia la enzima B. Y vean, resulta que en la enzima B, en el sitio activo, pues sí es la forma del sustrato, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando se une el sustrato con la enzima, vean, pues aquí sí va a poder haber una reacción biológica, sí va a poder haber una catálisis enzimática y por lo tanto vamos a tener productos de esta unión de sustrato enzima y obviamente pues la transformación, ¿no? Ya a productos. Ahora, nuevamente, si este sustrato se uniera de este lado, pues ahí no tiene su sitio activo, no tiene la hendidura o ollita que se formó al plegarse y los aminoácidos que van a estar haciendo contacto con el sustrato para que se pueda dar la reacción, ¿no? Entonces, si se une aquí, aunque tenga la forma del sitio activo, pero si no está en el sitio activo, no va a poder hacer su reacción biológica. Nuevamente, si lo coloco en esta parte, pues tampoco lo va a poder hacer, ¿no? Vamos a ir ahora con el sustrato número 2. Este sustrato número 2 se va a dirigir primero a la enzima B y vemos nuevamente que aquí la forma del sitio activo no es igual. Por lo tanto, vean qué tienen que hacer.
pues no va a poder hacer nada, no va a haber reacción, no es específica esta enzima para el sustrato, entonces se va hacia la otra enzima, ¿no? Supongamos que la maestra hizo perfectamente las figuras geométricas, entonces aquí cuando se une con la enzima A, pues ahora sí podemos ver que tiene la forma del sitio activo, por lo tanto aquí sí va a haber reacción bioquímica, catálisis enzimática, si lo queremos ver así, y va a haber generación de productos. Bien, ahora, estas dos pequeñas moléculas, que son sustratos que nuestro cuerpo puede producir, se le conoce como sustratos endógenos. En algunas ocasiones, los fármacos toman esta iniciativa, que ya les dije, la forma del sitio activo, y entonces los fármacos se hacen como falsos sustratos. ¿Qué quiere decir? Que van a ser moléculas que tienen la forma del sitio activo, con obviamente diferencias, pero que sí se pueden unir e interaccionar. Entonces aquí, por ejemplo, en esta molécula, vería que tal vez tiene esta forma, pero aquí tiene un grupo alcohol de más, ¿no? Entonces, eso puede estar generando otra situación dentro de la enzima. Entonces, vamos a ir aquí. Entonces, les digo que a eso se les conocen como falsos sustratos. Entonces, vean, si este falso sustrato o fármaco llega a esta enzima, vean, resulta, bueno, ya saben, que imaginemos que sí hice correctamente la figura, así, ¿ok? Y entonces llega y pues sí tiene la forma del sitio activo, aunque no es completamente, pues prácticamente sí tiene la forma del sitio activo. Entonces aquí puede hacer dos cosas el fármaco. Una es que puede actuar como agonista y otra es que pueda estar actuando como antagonista. ¿Qué se refiere a eso? Bueno, pues cuando vean, llega aquí el fármaco y si este fármaco al llegar con la enzima ayuda a activar a esta enzima y por lo tanto que se generen más productos de los que se requieren, porque tal vez pueda ser que en una enfermedad no haya tantos moléculas de ese tipo y necesita que esa enzima no está funcionando correctamente con el sustrato, entonces el fármaco va a empezar a acelerar, por ejemplo, el proceso, ¿no? De activación y va a estar produciendo más productos de los que un sustrato endógeno podría hacer. Entonces a eso se le conoce como agonismo. Pero también puede ser que este fármaco esté funcionando como antagonista o antagonismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si llega aquí el fármaco y se une con el sustrato, porque tienen la misma forma, ahora este fármaco se va a quedar aquí y no va a permitir que se realicen productos, los productos que se requiere. Y por lo tanto, vean, aunque llegue aquí un sustrato, pues este ya no puede unirse al sitio activo porque ya está un fármaco. Esto es lo que pasa en lo que mencionaba hace rato de la inflamación. Vean, voy a ponerle ya nombres a estas enzimas para que a ustedes ya les quede un poquito más claro. Esta enzima la voy a denominar con el nombre de ciclooxigenasa 2. El sustrato natural o endógeno es el ácido araquidónico. Entonces, generalmente cuando el ácido araquidónico llega a la ciclooxigenasa 2, vean, y se une en su sitio activo, esta se producen productos. Esos productos, voy a suponer que este es el producto porque no tengo otra figura geométrica, entonces va a producir productos y este producto se le conoce como prostaglandinas. Las prostaglandinas son moléculas proinflamatorias, lo que produce la vasodilatación y eso pues refleja que tal vez si ahorita me caí, pues se me vea mi rodilla hinchada, ¿no? Inflamada. Entonces eso es lo que pasa de forma natural cuando ocurre el proceso inflamatorio. Ahora, imaginemos que este fármaco va a ser paracetamol. Entonces vean lo que ocurre. Paracetamol lo que agarra y es que llega y se une a ciclooxigenasa 2, pero actúa como antagonista. Por lo tanto, bloquea el sitio activo de la ciclooxigenasa. Y aunque llegue aquí ácido araquidónico, vean, no va a poder ya unirse. Por lo tanto, ya no va a haber productos de prostaglandinas y eso va a estar originando que no se produzca
inflamación, ¿no? O que si ya está el proceso inflamatorio, pues que empiece a desinflamar porque se va a estar uniendo a las enzimas, ¿no? En este caso ya di el nombre, para que ustedes vean que así actúa de esa forma. Creo que alguien alzó la mano, no. Sí, es que de repente ya no alcancé a escuchar el concepto cuando dijo los prostaglaninas son moléculas inflamatorias que producen qué cosa, perdón. No, son moléculas proinflamatorias Ah, que al final proinflamatorias. van a dar la inflamación. Y yo te decía que eso es un poquito más como la vasodilatación de los tejidos. Lo que nosotros podemos ver es que está hinchada un poquito nuestra rodilla, ¿no? Cuando nos caemos, vemos inflamación, ¿no? Entonces, eso va a estar produciendo. Entonces, ve, la última parte era que les decía que si este fármaco, que es paracetamol, llega hacia el sitio activo de la ciclooxigenasa 2, aunque vean, aunque esté aquí el ácido araquidónico, pues ya no se va a poder unir al sitio activo. Por lo tanto, no va a poder estar produciendo prostaglandinas y por lo tanto no va a haber inflamación. Entonces, eso es lo que pasa a veces con algunos fármacos. Este es un ejemplo claro y ya lo podemos entender a partir de conocer enzimas. ¿Tienen alguna duda hasta este momento acerca de las enzimas? ¿No? No, solo como para que me quede más claro. Entonces los antagonistas serían como inhibidores y los agonistas serían como aceleradores. Ajá, aceleradores o activadores. Ok, gracias. Sí, bien. Bueno, entonces para poder visualizar todo esto que ya les acabé de explicar, surgieron dos personajes pues importantes en la bioquímica, los que dieron los modelos de especificidad enzimática. Fue Fischer en 1894 y Conlan en 1950, ¿ok? 58. Entonces, hay un modelo que se le conoce como modelo llave cerradura. Este fue dado por Fischer. Y lo único que nos dice es que vean, este era un modelo de estructura rígida porque aquí se decía que ni el sustrato ni la enzima van a poder moverse y que van a estar actuando de acuerdo a una llave y una cerradura. Es como ustedes si ahorita llegan a su casa y tienen 100 llaves y quieren abrir su puerta, pues de esas 100 llaves que tienen, únicamente una llave es la que va a poder abrir el portón, ¿no? Entonces, así es como hacen la asociación con la enzima, que únicamente un sustrato tiene que tener una forma específica para llegar al sitio activo de la enzima, que tiene que tener esa forma específica del sustrato y que se pueda llevar a cabo una asociación, vean, de enzima-sustrato. Aquí quiero decirles que cuando hay esta situación de que el sustrato actúa como llave, la enzima como cerradura y se pueden unir, este complejo enzima-sustrato nos está diciendo que ya se unió la enzima al sustrato y entonces ya puede empezar la catálisis enzimática. Y pues si ya hay catálisis enzimática, pues vamos a tener al final, vean, los productos y la enzima quedará en su forma libre para volver a esperar a otro sustrato para producir más productos. Sin embargo, después vino Gosland y dio el modelo de ajuste inducido. De hecho, ahí ya hasta tiene el nombre ajuste inducido, o sea que se va a tener que inducir una forma en la proteína para que el sustrato pueda estar siendo interactuado, bueno, que pueda interactuar y que se forme el complejo enzima sustrato. Veamos qué es lo que pasa. Aquí es cuando un sustrato no tiene específicamente, vean, la forma del sitio activo. Sin embargo, sí va a tener como una forma, no totalmente, o sea, parcialmente va a ser una especificidad, le dicen relativa, porque el sustrato no va a tener totalmente la forma del sitio activo, sino que se va a tener que adquirir esa forma para que puedan estar interaccionando. Entonces, vean qué pasa aquí. Este sustrato se une al sitio activo de la enzima porque tienen, pues, parecido en la forma del sitio activo, ¿no? Entonces, aquí lo que ocurre principalmente es que la enzima va a ser la parte o la estructura dinámica.
aunque aquí esta imagen no lo muestra tanto, pero la enzima en su sitio activo va a empezar a modificar un poquito sus residuos de aminoácidos para que este sustrato se pueda unir y pueda formar el enlace, o bueno, más bien el estado de enzima sustrato. Ya saben que si llegamos a este complejo, pues aquí ya va a haber catálisis enzimática. Y una vez que ya ocurre la catálisis, vean qué pasa. La enzima regresa a su forma original. ¿Ya vieron? Aquí tenía otra forma, aquí ya regresa a su forma original y va a expulsar productos. Este ajuste inducido, les voy a enseñar con mis manos. Entonces, imaginemos que mi mano es el sustrato que no tiene totalmente la forma del sitio activo de la enzima. Aquí va a ser toda mi enzima y aquí mi mano solamente es el sitio activo. Entonces, recuerden que como los aminoácidos, pues vamos a tener un carbono alfa. Ese carbono alfa da un poquito, bueno, ya se los voy a decir de manera química, eso no quiero que me lo den en el examen, pero bueno, para que lo comprendan. El carbono alfa a veces tiene como un poquito de rotación dentro del sitio activo. Entonces, esa rotación que puede estar haciendo esas cadenas laterales es lo que permite que esta enzima tenga una función dinámica y que el sustrato pueda adquirir la forma y hacer una interacción, ¿no? Entonces, vean qué pasa aquí. Tengo la enzima, mis dedos van a ser cadenas laterales, tal vez estaba en esta forma y aquí está el sustrato. Entonces, si es esta enzima, ya la naturaleza sabe que es para este sustrato, pues va a empezar a pasar algo así, miren. Llega aquí el sustrato y entonces los aminoácidos, vean, las cadenas laterales se van a estar moviendo. Y en el caso de la enzima, del sustrato, perdón, también va a poder hacer como unos movimientos para poder tener la mejor posición para que al final, vean, pues se queden unidos. Y ya aquí, ya cuando se forma el complejo enzima-sustrato, pues una vez que ya está, se empieza a hacer la catálisis enzimática y esto ya se va después en forma de productos y la enzima vuelve a regresar a su estado normal. Y pues también se dice que es pues un modelo de estructura de proteína, de una estructura proteica dinámica. Entonces, chicos, en base a esta explicación, les voy a dictar dos definiciones para que a ustedes les quede ya totalmente claro y ya no tengan por qué estar buscando más cosas, ¿ok? Entonces, coloquen como título modelos de especificidad enzimática. ¿Okay? Modelos de especificidad enzimática. Y me van a colocar modelo llave cerradura. Modelo llave cerradura. Ok, vamos a definir. Es aquel es aquel es aquel modelo que explica la especificidad absoluta de una enzima. Especificidad absoluta de una enzima. Coma. Donde el sustrato actúa como una llave
y la enzima como una cerradura. Y la llave como una cerradura. Punto y seguido. Por lo tanto, el sustrato debe tener la forma del sitio activo. La forma del sitio activo. Para poder formar el complejo enzima sustrato. Entre paréntesis, este complejo indica que habrá catálisis enzimática. Y se cierra el paréntesis. Y ya ponen para después producir productos y enzima libre. Productos y enzimas libres. Punto y seguido. Se considera un modelo de estructura rígida. Se considera un modelo de estructura rígida. Ok, chicos, pues eso es lo que acabé de platicarles. El sustrato siempre tiene que tener la forma del sitio activo. Si lo contiene, va a poder formar el complejo enzima-sustrato. Y si hay complejo enzima-sustrato, va a haber catálisis enzimática, ¿no? Y posteriormente, pues cuando ya se unió este complejo, vamos a tener a la enzima libre
más los productos, ¿no? Por eso es rígido, porque no va a estar cambiando el sitio activo. Vamos con la definición ahora del modelo de ajuste inducido, para que quede ahí ya estipulado dentro de sus apuntes. Entonces, por favor, anoten. Modelo de ajuste inducido. Este modelo indica una especificidad relativa. ¿Lo puede repetir? ¿Indica qué, profe, por favor? Sí, indica una especificidad relativa ya que el sustrato, ¿Cómo dijo, maestra? ya que el sustrato no tiene totalmente o no contiene totalmente la forma del sitio activo en la enzima. La forma del sitio activo de la enzima. Punto y seguido. Por lo tanto, la enzima por lo tanto, la enzima por lo tanto, la enzima, al contener una estructura dinámica, por lo tanto, la enzima, al contener una estructura dinámica, por lo tanto, la enzima, al tener una estructura dinámica, genera un ajuste para producir el complejo enzima sustrato ¿El complejo qué, perdón? enzima
sustrato. Coma, se lleve a cabo la catálisis enzimática y concluya liberando productos y que la enzima regrese a su forma original. Y que la enzima libre regrese a su forma original. Enzima libre regrese a su forma original. Ok, chicos, pues miren, vamos a checar nuevamente aquí el modelo de ajuste inducido de acuerdo a lo que les acabé de dictar. Es cuando el sustrato, vean, no tiene totalmente la forma del sitio activo. Por lo tanto, tiene que haber una estructura dinámica que ayude a que estos, tanto el sustrato como la enzima, puedan formar el complejo. Se le da prácticamente esa característica a la enzima al ser una estructura dinámica, pero también como ahorita se los mostré aquí con mis manitas, el sustrato también puede hacer ligeros movimientos para poder ubicarse en el mejor lugar dentro del sitio activo. Eso fue lo único que no dicté, pero lo pueden ahí colocar como notita, que el sustrato también va a estar ayudando un poquito para colocarse en la forma más apropiada dentro del sitio activo. Entonces, va a haber dinámica de parte de las dos cuestiones, sustrato y enzima, para poder al final convertir el complejo enzima-sustrato. Y como ven, ya les había dicho, la enzima cambia su forma para poder ajustarse. Y una vez que se realiza la catálisis enzimática de este sustrato, la enzima libre regresa a su forma original y pues nos va a dar productos. Entonces yo creo que con las definiciones y lo que ya acabé de explicar, se va a entender un poquito más, ¿no? Bien, ahora vamos a irnos también con la nomenclatura de las enzimas. Ya les había comentado también en sesiones pasadas, cuando vimos síntesis de aminoácidos acerca de la nomenclatura de las enzimas, ¿no? En ese momento decíamos que le dan el nombre del sustrato, a veces colocan el tipo de reacción química que se está realizando dentro de las enzimas y al final va a tener la terminación asa. Aunque hay algunos bioquímicos que no dan nombres pues tan descriptivos y dan pues los que a ellos se les ocurre en el momento, por eso después tuvo que haber una clasificación de enzimas. Por ejemplo, la tripsina y la pepsina son dos enzimas que se encuentran en el estómago y pues no tienen como tal el nombre de la terminación asa ni nada de lo que les dije, ¿no? Hay otros bioquímicos que ocupan también nada más la terminación asa y de acuerdo al sustrato. Por ejemplo, almidón, la enzima que va a estar aquí haciendo como hidrólisis del almidón se le conoce como amilasa. La lactasa también es una enzima que va a tener como sustrato, a la lactosa. Entonces, pues como todos los bioquímicos andaban poniendo sus nombres que quisieran y algunos pues así ya se quedaron y no les voy a mentir, de hecho ahorita leen artículos y cada investigador coloca la nomenclatura que más le gusta, ¿no? O sea, aquí ya es muy conocido, tripsina es tripsina, pepsina es pepsina, amilasa es amilasa, pero pues hay otras enzimas que pues es mejor que nos especifiquen el tipo de reacción que va a estar realizando dentro de nuestro cuerpo. Por lo tanto,
vino el Comité de Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular y ellos dijeron, ok, vamos a tratar de hacer una clasificación de estas enzimas para facilitar la nomenclatura. Y esto se basó de acuerdo a la reacción química orgánica que se realiza o que es catalizada dentro de nuestro cuerpo a partir de enzimas. Y se dividieron en 6 categorías, en oxidorreductasas, en transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Entonces vamos a ver cada una de ellas de manera rápida y sencilla. Entonces vean, las primeras clasificación corresponden a las oxidorreductasas. ¿Qué quiere decir oxidorreductasas? Que estas enzimas van a estar haciendo reacciones de oxidorreducción. Ahí por su bachiller o su igual secundaria les decían que la oxidación es cuando teníamos presencia de oxígeno o no había presencia de protones, ¿no? Entonces aquí se toma más o menos ese concepto y se dice que estas enzimas también se les pueden denominar deshidrogenasas porque van a estar quitando hidrógenos. Entonces, si lo vemos como oxidorreducción, si quitamos hidrógenos, quiere decir que estamos oxidando una molécula, ¿no? Y si le estamos colocando hidrógenos a una molécula, pues entonces ahí vamos a estar diciendo que va a estar reduciendo la reacción, ¿no? Entonces por eso es oxidorreducción. Y esto es lo que pasa prácticamente en el caso del CIP-P450, donde tiene un hierro ahí en su interior y ese hierro tiene la ventaja de que tiene 2 diferentes tipos de oxidaciones. Tiene hierro más 3, que pasa a hierro más 2, y entonces esa oxidación del hierro puede permitir que una molécula, que ya sea un nutriente, un fármaco, etcétera, al llegar al hígado y posicionarse a ese citocromo P450, pues pueda volverse más polar. Y veamos aquí un ejemplo, pues mucho más sencillo. Vean, dice lactato deshidrogenasa. Este es entonces la enzima, porque tiene, vean, la terminación asa, me dice el nombre del sustrato y me dice además, pues, qué está haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que sea el sustrato del lactato deshidrogenasa? ¿El L-lactato o el NAT? ¿Chicos? ¿El lactato? El lactato, exactamente. El lactato es el sustrato. Ahora, ustedes aquí me preguntarán, pero entonces, profesora, ¿por qué está ahí un NAT? ¿Qué significa ese NAT? Bueno, pues resulta que eso todavía no se los he dicho, pero hay algunas enzimas que no pueden catalizar las reacciones por sí solas. Entonces van a necesitar una ayuda. Esa ayuda se denomina como cofactores o coenzimas. Moléculas pequeñitas que ayudan a las enzimas para catalizar la reacción. Y de hecho lo que vamos a ver aquí, de forma ya como de reacción química, recordemos que siempre debe de haber un balance químico. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los átomos involucrados que se están viendo en los reactivos, pues también tienen que ser los mismos, aunque sean diferente forma, en el producto, ¿no? Entonces aquí veríamos prácticamente esto. El lactato se une con el lactato deshidrogenasa, entonces vean, pasaría algo así, el lactato se une con el lactato deshidrogenasa, se produce el complejo enzima-sustrato y pues obviamente tenemos que ver que la enzima va a quedar liberada y va a ocasionar productos, ¿no? Entonces es lo mismo que se va a ver aquí, vean, lactato deshidrogenasa, enzima, llega el L-lactato, aquí dice la función que dice deshidrogenar, por lo tanto va a estar oxidando al lactato, que quiere decir que va a quitar hidrógenos. Entonces vean, el lactato se transforma en piruvato y ese piruvato, vean, ya no tiene los hidrógenos que tenía el lactato. Entonces aquí ustedes se preguntarán, ¿dónde quedaron esos hidrógenos? Porque tienen que estar también en los productos. Pues esta coenzima, que también es un cosustrato, el NAT, vean, va a adquirir un hidrógeno y otro se va a mantener de forma libre. Entonces ya verán, tanto reactivos como productos se mantienen balanceados y además pues vemos aquí la catálisis de la reacción, o sea que esta enzima va a acelerar el proceso de reacción
para que el lactato se convierta en piruvato con la ayuda del NAT. Bien, hay otro tipo de reacciones químicas que se pueden hacer dentro del organismo gracias a las enzimas. Estas son las transferasas. Como dice el nombre, transferasas quiere decir que va a estar transfiriendo un grupo, ese sustrato, a otra molécula, que también podría ser una coenzima, ¿no? Porque ya les dije, siempre vamos a necesitar una molécula que contenga pues lo que se está eliminando o lo que se está uniendo o como ahorita lo vimos, ¿no? Transfiriendo. Aquí. Entonces veamos aquí. Dice alanina transaminasa. ¿Quién creen que sea el sustrato? ¿La L-alanina o el alfa-cetoglutarato? Alanina. Alanina. Exactamente, la alanina. Entonces, el alfa-cetoglutarato únicamente va a estar ayudando a la enzima para aceptar esa transferencia de, pues de grupo. Entonces, como dice transaminasa, quiere decir que ese sustrato va a transferir un grupo amino. Y vean qué pasa. Aquí tiene el grupo amino, se une con la alanina transaminasa y vean qué pasa aquí. La alanina ya no se va a llamar alanina, ahora se va a llamar piruvato y ya no contiene el grupo amino. ¿Sí se dan cuenta? Y ahora, ¿quién lo va a tener? Pues el alfa-cetoglutarato, que ya no se va a llamar así, ahora se va a llamar L-glutamato. Y prácticamente esto es lo que vamos a estar viendo un poquito en el caso de la transaminación, de que cuando un aminoácido pues ya tenga que convertirse en otra cosa, porque ya no está funcionando de manera habitual, pues vean, pueden ser transferencias de grupos nitrógenos para generar nuevos aminoácidos o en algunos casos cuando hay muchos nitrógenos, pues se tienen que eliminar en el ciclo de la urea para eliminarse después en forma de orina. Y ya, o sea, ahí es cuando ya no tenemos nada de aminoácidos. Bueno, que ya no se puedan ocupar, obviamente vamos a tener muchos, ¿no? Dentro del cuerpo. Entonces aquí se ve claramente la transferencia de un grupo funcional. En el caso de las hidrolasas, vean, estas van a tener 3 características. La primera es que van a estar haciendo algo que se conoce como hidrólisis. ¿Qué quiere decir hidrólisis? Cuando ustedes vean en cualquier palabra lisis, va a significar ruptura, que va a estar pues separándose, ¿ok? Entonces eso significa lisis. Entonces, si dice que catalizan hidrólisis, quiere decir que van a estar rompiendo la estructura del sustrato, pero para ello siempre, siempre van a requerir una molécula de agua. Si no contienen una molécula de agua para realizar la ruptura, no vamos a decir que son hidrolasas, pero sin embargo, tenemos un sustrato y tenemos una molécula de agua y vemos que el producto es una ruptura, vamos a decir que las enzimas hicieron una reacción de parte de las hidrolasas. Veamos qué es lo que pasa aquí. Tenemos ahora el nombre de la enzima llamada pirofosfatasa. Les digo que a veces no ponen la reacción. Aquí abajo ya les puse otro nombre, que es el nombre químico, difosfato fosfohidrolasa, ¿no? Entonces aquí ya sabemos la reacción. Pero si no, pues aquí ya nos está diciendo pirofosfatasa, pirofosfato y terminación asa de las enzimas, ¿no? Entonces ya sabemos que el sustrato va a ser el pirofosfato y no el agua. Entonces, este pirofosfato se une a la enzima y hay una molécula de agua, ocurre la catálisis enzimática y vean qué es lo que vamos a tener. Una ruptura de este pirofosfato donde se van a producir, vean, 2 moléculas de fosfato. Entonces, la ruptura fue aquí. Entonces, aquí sí se puede observar, se va a romper en 2 moléculas de fosfato. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una molécula que se está rompiendo, pero no necesita una molécula de agua? A estas enzimas se les conocen como liasas. Estas van a producir, miren, catalizan lisis, o sea, ruptura de un sustrato, y estas para poder, pues ya saben, tratar de estabilizar las estructuras o las moléculas que se están produciendo, los productos, pues van a estar haciendo dobles enlaces, van a generar dobles enlaces dentro de la estructura o de los productos que se están realizando. Veamos. Nombre de la enzima,
Piruvato descarboxilasa. Esto también les quiero decir, como aquí hay otra nomenclatura obviamente más específica. Yo nada más le estoy dando como de acuerdo a lo que realizan, pero hay muchas más, ¿no? Y a veces son, les digo, más específicas. Por ejemplo, aquí, piruvato descarboxilasa, que quiere decir que va a romper la estructura del piruvato, pero vean, ¿en dónde? Pues en su grupo carboxilo. Va a quitar un grupo carboxilo. Y para poder quitarlo, va a generar aquí dobles enlaces. Entonces, veamos qué pasa aquí. Tengo el piruvato, se une con piruvato descarboxilasa, se va a hacer la ruptura, vean aquí en el primer carbono, vean, y va a estar generándose el acetalaldehído que corresponde, vean, a este carbono, este doble enlace con oxígeno, y este metilo. Y aquí tiene pues un hidrógeno del medio que pues, va a ayudar a estabilizar esta estructura. Y en cambio aquí el ácido carboxílico que se estaba liberando, vean, es un carbono, doble enlace con oxígeno, y aquí se forma el doble enlace para que se pueda mantener estable esta estructura y pues que se pueda encontrar de manera natural. Entonces recuerden, las liasas van a ser aquellas enzimas que van a estar rompiendo las estructuras de los sustratos, no va a haber participación de agua, no va a haber participación de agentes oxidantes, va a poder generar enlaces dobles y además frecuentemente a estas liasas se les van a denominar como sintasas. Bien. Y tenemos también a las isomerasas. ¿Recuerdan? Hace mucho tiempo, no es cierto, hace como 2 semanas, estábamos viendo una propiedad de los aminoácidos y que era que tenían quiralidad y gracias a esa quiralidad pues podíamos tener isómeros, ¿no? Y decíamos que había un isómero que sí podía estar contemplado, por ejemplo, como en el organismo humano, ¿se acuerdan? Era el L-aminoácido o el D-aminoácido. ¿El aminoácido? L-aminoácido, exactamente. Ese era el isómero que podía estar participando en procesos biológicos. El D-aminoácido no tenía como tal una función. Aunque ya les dije, hay algunos que sí, porque tenemos estas enzimas que pueden transformar, vean, un isómero de L-alanina a un D-alanina. ¿Qué quiere decir esto? Que pues estas isomerasas pueden hacer cambios estructurales dentro de la molécula. Vean aquí, el nombre es alanina racemasa. Este es un término químico y pues es lo que acabé de mencionar, que va a estar cambiando de posición en este caso al grupo amino. Vean, este grupo amino de L-alanina pues se encontraba del lado izquierdo. Una vez que llega a la enzima, pues se va a transformar en D-alanina. O sea, el grupo amino ahora se colocó del lado derecho. Y por lo tanto, pues ya va a tener otra función, ¿no? Tal vez no en nuestro cuerpo, tal vez en otras cuestiones, pero pues eso es lo que va a estar haciendo las isomerasas. Y en el caso de las ligasas, estas son enzimas que, como lo dice el nombre, ligasas, o sea, van a estar ligando, van a estar uniendo 2 sustratos. Y tienen una característica muy general, que casi todas las ligasas van a tener la participación de un cofactor o de una coenzima denominada ATP. Este ATP, además de que lo vamos a ver en los carbohidratos como la moneda energética, se denomina como adenin trifosfato. Creo que alguien levantó la mano. Sí, Abby, ¿qué pasó? ¿Podría regresar la diapositiva tantito, por fin? Sí. ¿Está? ¿La de isomerasas? Sí, mis gracias. De nada. Bien, chicos. Entonces les digo aquí. El ATP, pues en carbohidratos lo vamos a ver como moneda energética. Pero este ATP siempre hace como un proceso de hidrólisis. ¿Qué quiere decir? El nombre de ATP es adenin trifosfato. ¿Qué quiere decir eso? Que va a contener 3 grupos fosfatos en su estructura. Entonces, estos 3 fosfatos a veces se pueden hidrolizar y pueden convertirse, por ejemplo, aquí, antes de entrar como tal,
El ATP, al disociarse, para ayudar a catalizar una reacción, vean, se puede dividir ahora en ADP más fosfato. ¿Por qué ADP más fosfato? Porque aquí ya es adenosina difosfato, o sea que aquí ya nada más tiene 2 grupos fosfatos. Entonces aquí está el otro que se hidrolizó. Si ustedes en algún momento encuentran AMP, eso significa adenosin monofosfato, que quiere decir que solamente va a contener un grupo fosfato, ¿no? Y aquí pues podemos tener 2 moléculas de fosfato, no sé qué haya pasado ahí. Y en biología ustedes ya están viendo algo que es AMP cíclico, ¿no? Como segundo mensajero. Este AMP cíclico tiene una parte igual fundamental porque ese va a contener en su interior un adenosin monofosfato pero ciclado. Y ahora en la parte biológica se ha visto que cuando está ciclada esta molécula, pues puede actuar como segundo mensajero, hacer cascadas de señalización intracelular, y eso puede estar provocando ya como tal una actividad biológica dentro de la célula o fuera de la célula. Entonces, por eso aquí quería como mencionarlo un poquito. Pero regresando a las enzimas, vean qué es lo que pasa. Glutamina sintetasa. Aquí es lo que les digo. Hay algunos bioquímicos que en lugar de tomar el sustrato, toman el producto y le dan el nombre, ¿no? Cosas de personas que todavía no entiendo. Pero bueno, entonces esta se le denomina glutamina sintetasa, pero lo que está sucediendo es que el sustrato va a ser el L-glutamato. Como es ligasa, pues entonces yo quiero ver la unión de 2 sustratos. El sustrato, ya dije, va a ser el L-glutamato y el otro sustrato va a ser el amonio. Y el cofactor o la coenzima va a ser el ATP. Este se va a necesitar para poder unir este grupo amonio con el L-glutamato. Entonces, una vez que estos 2 sustratos se van a glutamina sintetasa, vean qué pasa. Mantenemos la forma de glutamato y además este amonio, aquí no estaba, y ahora vean, ya se unió. Y pues gracias a eso, el ATP pues se tiene que hidrolizar en ADP y pirofosfato para que permita la unión de este amonio con este L-glutamato. Y pues hasta ahí serían la nomenclatura de las enzimas. Por lo tanto, tenemos que hablar también de los cofactores y las coenzimas, porque ahorita ustedes ya pudieron observar que sí van a ser cosas fundamentales dentro de las enzimas. Y de hecho vamos a ver las vitaminas de forma general, porque en lípidos viene también un apartado de vitaminas liposolubles, pero las vamos a tomar ahorita de una vez para la siguiente clase, para que ya no volvamos a redondear de que ahorita diga vitamina B y después me vuelva a pasar a vitaminas liposolubles, ¿no? Entonces, no tiene caso, voy a dar el tema como tal de vitaminas y pues sería todo. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Pues en este momento creo No, que no. maestra. Ok, entonces todo se entendió. Bien, voy a finalizar aquí la grabación. Permítanme.